Hola, muy buenos días, iglesia. Que la gracia y paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes en este día. Continuamos entonces nosotros viendo el libro de Jeremías. Como bien sabrán, Jeremías fue llamado el profeta de las lágrimas por cómo sufría mientras anunciaba las palabras de juicio de Dios hacia Judá. Pero el pueblo no escuchaba ni obedecía a las palabras de Dios. Ante esto, en varias ocasiones podemos ver a Jeremías lamentándose y quejándose frente a Dios, y más grave en el pasaje de hoy, hasta maldiciendo el día de su nacimiento. En la Biblia podemos ver varios personajes, hombres de fe, elegidos por Dios, quienes también mostraban su malestar con quejas ante Dios. Podemos ver en primer lugar a Moisés, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se quejaba constantemente ante él. Moisés se queja ante Dios cuestionando su llamado a liderar tal pueblo. Podemos verlo también en la queja de Josué, cuando en una batalla que parecía tan fácil de ganar, fueron derrotados en el monte de Ai. También el disgusto y la queja del rey David, cuando sin culpa tenía que ser perseguido por el rey Saúl. En el Salmo 142 podemos ver estas quejas de David. Elías también en el monte Carmelo, que a pesar de salir victorioso, continuaba recibiendo amenazas de la reina Jezabel. Ante esta situación, Elías se quejaba constantemente ante Dios. El personaje de hoy, Jeremías, tampoco fue la excepción. Anunciaba las palabras del inminente juicio de Dios sobre Judá, pero el pueblo, más que arrepentirse y volver hacia Dios, continuaban entregando inciensos a dioses paganos, rebelándose más ante Dios. Más grave fue cuando se enteró que los mismos que estaban planeando terminar con la vida de Jeremías. En el pasaje de hoy nosotros podemos ver dos facetas del llamado de Jeremías. La primera es una faceta positiva, tomando el llamado de Dios con fervor, y la negativa es la queja de Jeremías ante Dios porque los enemigos querían terminar con su vida, aún él haciendo la tarea de Dios. Fue tal la queja que en los versículos 14 al 18 Jeremías maldice la fecha de su nacimiento. No entendía por qué nació si tenía que sufrir tanto realizando encima la obra de Dios. Pero al mismo tiempo podemos ver una faceta más bien positiva de Jeremías, de confiar en el Dios Redentor, a quien también adoraba. En el versículo 9 dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero hay en mi corazón como un fuego ardiente, apresado de mis huesos, me canso de contenerlo y no puedo. Luego en el versículo 13 dice: canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado el alma del necesitado de la mano de los malhechores. ¿Qué enseñanza nos deja entonces estas dos facetas de Jeremías en la palabra de hoy? En primer lugar, podemos ver que no es tan fácil vivir como cristiano una vida de obediencia en este mundo. Jeremías fue un profeta elegido por Dios, lo podemos ver en el primer capítulo del libro. En el capítulo 1, versículo 5, Dios le dice a Jeremías: antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Ante esto Jeremías responde en el versículo siguiente: oh Señor Dios, he aquí, yo no sé hablar porque soy un muchacho, porque soy un niño. Dios es quien eligió y llamó al profeta Jeremías para que proclamara de sus palabras. A pesar de la insuficiencia de ánimo de Jeremías de poder tomar el cargo, Dios le da la suma confianza de que iba a acompañarlo y salvarlo. El Evangelio no es un Evangelio bienvenido en este mundo. Lo habrán experimentado en sus vidas también. Las personas en su mayoría rechazan a Jesús, niegan escuchar el Evangelio. A pesar de nuestras ganas y nuestro fervor, experimentamos que no es una tarea fácil. Ante estas situaciones podemos decaernos, podemos quejarnos como Jeremías, pero no debemos olvidarnos que Dios es un Dios de pactos, un Dios de juicio que cumple con sus palabras. En segundo lugar, podemos ver de nosotros que tenemos que rever nuestro llamado y servir a Dios con gratitud. Así como Jeremías no podía aguantar ese fervor dentro suyo de querer proclamar las palabras de arrepentimiento para Judá, nosotros también tenemos que tener este santo llamado. Jeremías conocía
que no era él, sino Dios quien lo había llamado desde el vientre de su madre para realizar dicha tarea. La obra de Jeremías no dependía de él, sino únicamente de Dios. Nuestra vida también depende únicamente de Dios. No fuimos salvos por nuestras obras, sino únicamente por la gran misericordia de Dios. Cuando Jeremías reconoce que la salvación venía de Dios, comienza a cantar y adorar a Dios. Confiemos en que Dios está con nosotros, que Dios pelea por nosotros y restauremos nuestro llamado con seguridad en cada área donde nos toque servir. Por último, Dios salva al justo y da castigo al injusto. Todos nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante de nuestro Dios. Es una palabra escrita que se va a cumplir en el tiempo de Dios. Por eso no debemos amoldarnos a este mundo momentáneo, pasajero, sino fijar nuestra mirada en el reino y la vida eterna en Cristo Jesús. Que esta seguridad y confianza abunde en la vida de cada uno de ustedes en este día. Dios los bendiga.